¿Cómo están, alumnos de cuarto de secundaria? Continuando con nuestras clases de razonamiento verbal, hoy aprenderemos conectores lógicos. ¿Qué son conectores lógicos? Son palabras o enlaces que nos van a servir para unir, oponer, agregar, concluir u ordenar ideas. Por ejemplo, en la oración, Víctor Hugo, en su novela célebre Los Miserables, representa escenas reales de los acontecimientos ocurridos durante la Revolución de Francia, es decir, los rezagos de la pobreza extrema y la injusticia y la opulencia de la realeza. A ver, en esta oración tenemos la presencia de dos conectores lógicos. En este caso tenemos a los conectores lógicos, es decir, y también y, que está casi al final de la oración. Es decir, es un conector que iguala ideas, es un conector de equivalencia. ¿Cuál va a ser su función de es decir? Ahí lo tenemos resaltado. Va a ser el de igualar ideas. En este caso, en la primera parte de la oración, tenemos la idea A, que vendría a ser la novela de Víctor Hugo, y qué es lo que representa. Y en la parte final tenemos la parte B, donde está igualando la idea B a lo que está antes del conector, es decir, ¿no? O sea, iguala. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la idea A, que está al inicio en la oración, es igual a la idea B, simplemente se utilizan otras palabras. Si dentro de la idea B también tenemos un conector copulativo, conector y, que va a tener la función de unir ideas, ¿sí? Es decir, iguala ideas, y el conector copulativo y agrega ideas, une ideas, por eso pusimos el signo más. Bien, siguiente ejemplo. Oración 2. A pesar de los poemas y canciones de amor que él le dedicaba, además de todo el amor que fluía en ellos, María nunca más pudo creer en Guasaberto. Su corazón se había convertido en un témpano. A ver, ahí tenemos un conector de concesión al inicio de la oración. Los conectores de concesión como a pesar o a pesar de, y también aunque, siempre van a quedar perfecto al inicio de una oración. ¿Y cuál es la función de los conectores de concesión? También, al igual que los de contraste, van a oponer ideas. Pero ¿cuál es la diferencia entre los conectores de contraste y los conectores de concesión? Ambos hemos dicho que oponen ideas. La diferencia sería que los conectores de concesión, como a pesar, van a tener dentro del contexto un problema difícil de resolver. En este caso, el problema difícil de resolver sería pues que María ya tenía un témpano de hielo. Eso sería, tenía el corazón como el témpano de hielo. Eso sería el problema difícil de resolver. Ahí marca la diferencia. Muy bien, entonces tenemos el conector de concesión a pesar. Hemos dicho que opone ideas, ¿sí? ¿Cuál sería la idea positiva en la oración? Sería el que él le dedicaba canciones de amor, ¿no? Y poemas. ¿Cuál sería la parte negativa? Sería pues de que María ya tenía el corazón como un témpano. Entonces ahí está oponiendo, ¿sí? Y solamente cuando opone ideas se puede utilizar los conectores de concesión, ¿sí? Y también dijimos que había un problema difícil de resolver, y ya les mencioné que el problema difícil era el corazón de témpano. Muy bien, entonces los conectores de concesión oponen ideas. Siguiente ejemplo. Estudiaste mucho, obtuviste buenas calificaciones y tuviste buena actitud. Por lo tanto, te daré un hermoso regalo. A ver, aquí tenemos la presencia también nuevamente de un conector copulativo y, cuya función es agregar ideas o unir ideas, ¿no? Está uniendo la idea de las buenas calificaciones con la de la buena actitud. Y finalmente tenemos el conector de consecuencia, por lo tanto. También es por lo tanto, en consecuencia, entonces, por ello. ¿Y cuál es la función de los conectores de consecuencia? Va a ser el de dar una idea final al contexto de la oración. Es como un conector de remate final, ¿correcto? Por eso se llaman conectores de consecuencia. Y obviamente que antes debe haber un previo. ¿Cuál sería el previo o la idea anterior a este conector? Sería pues todas las cosas buenas que hizo este alumno, ¿no? El de estudiar mucho, tener buenas calificaciones y la buena actitud. Y ahora viene el remate, la idea final, ¿no? El remate de lo anterior sería por lo tanto. Para eso se usa, para dar un toque final a la oración. Siguiente oración.
Ni por solidaridad ni por ética algunos jueces actúan de forma correcta. Los conectores ni y ni, sí, bueno, es el mismo, son conectores lógicos disyuntivos, que significan no, ¿sí? Pero por cuestiones gramaticales yo no puedo poner no, no, estaría mal hablado. Entonces por eso es que cambia a ni, ¿sí? Muy bien, ni indica negación, o sea, ni por una cosa ni por la otra actúan bien los jueces. Muy bien, ahora sí vamos a ver los tipos de conectores lógicos. Tienen que aprenderlo, debemos saberlos para completar oraciones de forma correcta. ¿Qué tipos de conectores encontramos? Hay muchos, los principales los vamos a ver ahora. Conectores comparativos, su mismo nombre dice, van a servir para comparar ideas, hechos o situaciones. ¿Cuáles son ellos? La palabra clave que es como y tan, ¿no? Como, tan, tanto, más o menos, más que, menos que, etc. Ejemplos. Dice, es tan alto como tú. Ahí tengo la presencia de las dos palabras o de los dos conectores comparativos, tan y como, ¿sí? También se puede utilizar más que o menos que. Por ejemplo, Messi es más famoso que Ronaldo. O también puedo decir Messi es tan famoso como Ronaldo. Ahí estoy utilizando los conectores tan y como. O también más que. Siguiente tipo de conector, los condicionales. ¿Sí? Esos conectores que condicionan situaciones, condicionan ideas, ¿no? Muy bien. A ver, estos conectores van a indicar, como ya les mencioné, una situación condicional, y perfecto va a caer en este tipo de conectores la palabra sí, pero sin tilde, ¿correcto? Sí sin tilde, porque sí con tilde es otro tipo de palabra gramatical, es un adverbio de afirmación y también un pronombre. Entonces en este caso el sí sin tilde va a ser el conector perfecto para condicionar ideas o situaciones. También está dado que, ya que, tal que, ¿no? En caso que. Muy bien. Ejemplos, dice, si Juan es igual a Pedro, ambos podrían ser hermanos, ¿no? Está condicionando. Otro ejemplo sería, en un tipo de ejemplo con el conector condicional, podría ser también, a ver, si estudias mucho y con perseverancia, entonces ingresarás a la Universidad Nacional de Ingeniería. Está condicionando. ¿Qué debes hacer para ingresar a la universidad? Es estudiar mucho y con perseverancia. Está condicionando. Otro ejemplo, ¿no? Si te portas bien, te llevo de paseo, ¿no? Está condicionando. Para ir de paseo te tienes que portar bien. Siguiente tipo de conector, temporal. ¿Sí? Son aquellos que van a indicar proyecciones temporales. ¿Cuáles son estos conectores? Antes que, cuánto, después que, mientras también, que es un conector que indica tiempos, ¿no? Se va a trabajar bastante los tiempos. Por ejemplo, llegó cuando el tren partía, ¿sí? ¿Cuándo? Está indicando tiempos. Voy en cuanto me desocupe. También indica tiempos. Siguiente tipo de conectores, los conectores copulativos, ¿sí? Muy bien, estos conectores tienen la función de unir o sumar ideas. ¿Cuáles son ellos? Y, ni, que, hasta, aún, incluso, es, más o más también, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, a ver, ni con flores ni con chocolates lograrás que regrese contigo. Estamos utilizando doble ni, o sea, ni con uno ni con lo otro vas a obtener que regrese contigo, ¿no? Entonces se trata de conectores copulativos. A ver, otro ejemplo sería, después del discurso, nadie se movió ni protestó. Otro ejemplo con el conector y sería, mostró teorías nuevas y peculiares, ¿no? La y sirve para unir, ¿no? Siguiente tipo de conectores, los conectores disyuntivos. Estos nos van a indicar una alternativa, ¿sí? Por ejemplo, casado o soltero. Ahí tengo la presencia del conector o. Conector disyuntivo o, también puede ser u, hora, sea o ya bien. Un ejemplo, hora no se utiliza tanto, ¿no? En el uso diario o el uso común. Vamos a ver ejemplos de cuándo se utiliza o. No sabe si vendrá hoy o mañana, ¿sí? Cuando utilizamos u, la u se utiliza por cuestiones gramaticales, ¿sí?
Cuando no debe haber una repetición de las vocales o seguido, ahí es que se aplica el conector U. Siguiente tipo de conectores: conectores adversativos. Hace un momento les mencioné que los conectores adversativos se parecían bastante a los conectores concesivos. Ambos oponían ideas, ¿sí? Positivo o negativo, pero la diferencia estaba en que los concesivos tenían un problema difícil de resolver. En cambio, en los adversativos no ocurre eso. Por ejemplo, ¿cuáles son esos tipos de conectores? Si no junto, ojo que también hay si no separado. Si no junto, que es un conector adversativo, pero, sin embargo, más sin tilde, aunque, empero, que también significa pero, no obstante, etc. Ejemplos con conectores adversativos. A ver, Vizcarra decretó el estado de emergencia. Sin embargo, muchos pobladores no lo obedecieron. ¿Cuál sería la idea positiva ahí? El que haya decretado el estado de emergencia Vizcarra, el presidente Vizcarra. ¿Cuál sería la parte negativa? Sería de que muchos de los pobladores no obedecieron ese estado de emergencia, ¿no? Otro ejemplo, quisiera viajar a China, pero no tengo dinero, ¿no? Otro ejemplo, estudió mucho, sin embargo salió desaprobado, ¿no? Entonces va a oponer ideas. En este caso de estudió mucho sería lo positivo y lo negativo sería salió desaprobado. Siempre trabajen acá con esos dos signos, ¿sí? Debe oponer ideas entonces los conectores adversativos. Los conectores equivalentes. Sí, en matemática se trabaja aquí el igual, ¿no? Pues en razonamiento verbal también, ¿sí? ¿Para qué sirven estos conectores equivalentes? Para igualar ideas, ¿sí? O sea, la idea A, como vimos en el ejemplo inicial, va a ser igual a la idea B, simplemente van a cambiar en lo que es palabras. ¿Cuáles son los conectores equivalentes? Es o sea, es decir, vale decir, mejor dicho, esto es, etcétera. Ejemplos: estoy muy lento, o sea, poco apto para esta labor. O sea, la idea A, que es estoy muy lento, con la idea B, que es poco apto, es lo mismo, simplemente con diferentes palabras, ¿sí? Muy bien. Vemos el otro tipo de conectores, los conectores causales. Si vienen de la palabra causa, ¿no? Son los que van a explicar el motivo, la razón, el porqué de un hecho. ¿Cuáles son esos conectores? El porque junto, porque acuérdate que hay porque separado, con tilde y sin tilde. En este caso es el porque junto, sin la presencia de las tildes. Ya que, puesto que, por esta razón, luego, por consiguiente, etcétera, etcétera. Muy bien, indica, esto entonces va a indicar la causa de los hechos, ¿no? Ejemplos. A ver, estudió con mucho ahínco, por consiguiente, obtuvo una beca. Desaprobó el examen porque no estudió. Otro ejemplo podría ser, a ver, Perú se enfrentó a Chile en la guerra del Pacífico a causa de la extensión territorial y las salitreras, ¿no? Pues nos está explicando el motivo, la causa, por qué Perú se enfrentó a Chile. Igual podría ser otro ejemplo, a ver, llegué tarde a clase porque hubo mucho tráfico. Estás explicando el motivo, la razón con el conector causal porque. Siguiente, los concesivos. Ahí tengo los conectores que se parecen a los conectores de contraste. También dijimos que los concesivos oponen ideas, positivo, negativo, pero ojo que hay un problema difícil por resolver en este tipo de conectores. ¿Cuáles son esos conectores? Aun cuando, si bien, siquiera, por más que, a pesar de que, también ahí falta el aunque también es considerado un conector concesivo. Muy bien, ejemplos, a ver. Dice, no te lo daré aun cuando me lo pida toda tu familia. A ver, siguiente, llegué tarde por más que me apuré. Otro ejemplo sería, ahí con este conector, a pesar de las súplicas, no le perdonó la falta, ¿no? ¿Cuál sería la parte positiva? Las súplicas, a pesar de las súplicas. La parte negativa sería que no le perdonó, ¿no? Ese sería un concesivo. Otro ejemplo podría ser, a pesar de tu comportamiento positivo, no regresaré contigo, por ejemplo, ¿no? Entonces el comportamiento positivo sería pues la idea positiva, y el no regresar con él sería la parte negativa. Entonces siempre voy a poner ideas, pero ¿y cuál sería el problema difícil de resolver? Pues que no se va a regresar con esa persona, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Muy bien, siguiente ejemplo.
siguiente tipo de conector. Bien, aquí tenemos también los conectores de consecuencia, que sí lo mencionamos en el primer ejemplo. También lo vamos a considerar como uno de los tipos de conectores lógicos. Bien, ahora sí vamos a practicar. Entonces recuerden que los conectores lógicos van a ser palabras que van a servir para unir, oponer, aumentar ideas, etcétera. Hay muchas funciones más que ya lo hemos visto en los tipos de conectores. ¿Sí? Siempre van a estar conectando ideas, de ahí viene su nombre. Primera pregunta, dice: completamos las oraciones con los conectores lógicos más adecuados, considerando la coherencia y la gramaticalidad. A ver, aquí hay criterios que debemos tomar en cuenta antes de completar una oración. Este tema es similar a oraciones incompletas, con la diferencia de que no vamos a completar con una palabra común, sino son palabras especiales que se llaman conectores lógicos. Entonces, también debo considerar esos criterios de la coherencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo complete la oración, o cuando nosotros completemos la oración, vamos a tener que tomar en cuenta la coherencia, o sea, escoger un conector que le dé coherencia a toda la oración, que sea comprensible, entendible. También debo tener en cuenta la gramaticalidad, ¿no? Tiene que ver los tiempos, el género, el número, en qué tiempo están los conectores, si están bien escritos, si contrastan o no con la oración que se está tratando. Muy bien. Siguiente, a ver, vamos a ver. Primera oración dice: se retiró indignado. ¿Sí? No entendieron su reclamo. Prometió volver pronto, conversar con el gerente. Muchas personas dicen, no, pero no se puede completar porque obviamente no está completa, pero te da una idea. Hay claves, palabras claves que me pueden dar a entender de qué se trata todo el contexto de la oración. Acá te habla de retirarse de un lugar de forma indignante porque ha sucedido algo. No le han atendido un reclamo, ¿no? Algo que ha querido hacer una persona, un trámite, entonces, pero él dice que va a volver, ¿no? Y va a conversar con la máxima autoridad. Entonces sí se puede entender, es comprensible. Entonces vamos a ver qué tipo de conectores pueden quedar mejor en la oración. Primera alternativa. Vamos a jugar con la alternativa A. Se retiró indignado y no entendieron su reclamo, pero prometió volver pronto a conversar con el gerente. A ver, en la primera parte no necesito agregar una idea más, sino tengo que dar la razón por qué se retiró indignado. Entonces en la primera parte lo que yo voy a utilizar es un conector de causa, ¿correcto? Un conector de causa. Y no es un conector de causa. En la D sí tengo un conector de causa, a causa de, aunque no es un conector de causa en la siguiente alternativa, es un conector de concesión. Por eso sí, en la E sí. Entonces podría estar, y también en la C. En la A, en la alternativa A, en la alternativa E y en la C tengo al inicio 3 conectores de causa. Podrían ser, vamos a ver. Luego dice, se retiró indignado, vamos a suponer que puede ser a causa de. Por en el caso de a causa de no daría gramaticalmente, a causa de no entendieron su reclamo. Por el otro conector de causa, se retiró indignado, por eso no entendieron su reclamo, tampoco gramaticalmente daría. Pero si yo digo, puesto que, se retiró indignado, puesto que no entendieron su reclamo, ahí sí contrasta mejor. Sin embargo, sí prometió volver pronto, o sea, se fue, pero sin embargo prometió volver pronto. ¿Para qué? Ahí utilizo un conector de finalidad. Es un conector de finalidad. ¿Para qué? Para conversar con el gerente. Entonces la alternativa C sí contrasta muy bien con la oración 1. ¿Sí? Siguiente, 2. Afanosamente buscó la carta. Parece que no la encontró. No había desorden y también había poca iluminación en la oficina. Entonces sí es entendible la oración. Y voy a completar con los conectores adecuados. Vamos a ver con la alternativa A. Afanosamente buscó la carta y no la encontró por el desorden o la poca iluminación de la oficina. A ver, ahí en la última parte no necesito poner un conector disyuntivo o que me dé alternativas. Ahí no hay alternativas, hay que agregar una idea. Así es que la parte final debe ser un conector copulativo, como I. ¿Sí? Como I. En la E tengo al final un conector como.
de comparación, no tengo que comparar, en la última parte tengo que agregar ideas, entonces debería ser un conector y al final. Por deducción lógica, la respuesta podría ser la B o la D, lo vamos a ver. Empezamos con la D. Afanosamente buscó la carta, pero ahí va un conector de contraste, pero no la encontró. Y aquí va un conector de causa, debido al desorden, y habíamos dicho que la última parte era un conector para agregar ideas, un conector copulativo, y la poca iluminación de la oficina. Entonces es entendible con la alternativa D, ¿no? Afanosamente buscó la carta pero no la encontró debido al desorden y la poca iluminación de la oficina. Sí es entendible, es comprensible. Cada uno de estos conectores con los que he completado tienen la función que le corresponde en la oración. Entonces es la respuesta correcta. Siguiente, oración 3. Ahí vamos a aplicar o vamos a completar un conector al inicio de la oración. Hace un momento se les dijo que los conectores que caían perfecto al inicio eran los conectores de concesión a pesar de y aunque. Es su uso común, queda perfecto ahí. También podría darse en medio de la oración, pero se utiliza con mayor frecuencia al inicio. Vamos a ver entonces, ¿de qué se trata esta oración? Se trata de las acusaciones difamantes. A pesar de esto, esa persona tuvo que mantenerse sereno a pesar de que lo difamaron, ¿no? Aun cuando estas arrecieron o aumentaron, se descontroló más esa persona, ¿no? Entonces se trata de unas acusaciones de difamación, ¿no? Vamos a ver entonces, vamos a ver si se puede dar con la alternativa A. Por las acusaciones difamantes supo mantenerse sereno, pero cuando estas aumentaron se descontroló. A ver, por es una preposición que también podría actuar como conector, pero no es su uso, no es su uso. El por normalmente es una preposición para situaciones de causa, preposición, no conector. Entonces la descarto. La B, ante las acusaciones difamantes supo mantenerse sereno, si bien cuando estas arrecieron. Si bien no le da coherencia, la descarto. La alternativa C, ante las acusaciones difamantes supo mantenerse sereno, entonces cuando estas arrecieron. A ver, no necesitamos un conector de consecuencia en la última parte, así es que anulo la alternativa C. La D, aunque las acusaciones difamantes supo mantenerse sereno, no está bien hablado, no es coherente, a pesar que es concesiva aunque. Con la E, a pesar de las acusaciones difamantes, supo mantenerse sereno. Sin embargo, cuando estas aumentaron, se descontroló. Sí, queda perfecto el conector de concesión, a pesar de, al inicio, y luego sin embargo. Habíamos dicho que sin embargo y también los concesivos oponen ideas. Vamos a ver cuál es la idea positiva en este caso. A ver, el que te hagan acusaciones difamantes sería la parte negativa. El que te mantenga sereno sería la parte positiva, ¿sí? Entonces sí, contrasta en la oración la alternativa E. Continuamos. 4. No tienen principios, valores, no tienen posiciones ideológicas, son personas fáciles de ser manipuladas. También, a pesar de estar incompleta, es comprensible la oración 4, ¿no? O el caso 4. ¿De qué te habla? Te habla de moral, te habla de valores, te habla de tener posiciones ideológicas fijas, te habla también de lo contrario, que es el ser manipulado. O sea, acá hay ideas de alguna manera llamadas contrarias, ¿no? Vamos a ver entonces qué alternativas tienen que ver con esta oración. Vamos a jugar con la alternativa A. No tiene principios ni valores, hasta ahí va bien. Ni no tiene posiciones ideológicas. A ver, luego de valores hay un punto y coma, y si yo le agrego otro ni, si tomo la alternativa A, estaría mal hablado, ¿no? Como ya me han escuchado, no está bien hablado, no le da coherencia, entonces la descarto. B, no tiene principios, si bien valores, tampoco está bien hablado, la descarto, no es coherente. C, no tiene principios, es decir, valores, principios y valores, puede ser, hasta ahí. Entonces no tiene posiciones y posiciones ideológicas, y son personas fáciles de ser manipuladas. A ver, al final no debe ir un conector
copulativo que aumente ideas. Además, después de la I no puede ir la coma, ¿sí? Ahí habría un conector de consecuencia, ¿sí? Si te está diciendo no tiene principios, está negando, te está diciendo que es una persona sin moral, ¿sí? No tiene principios, no tiene valores, no tiene posiciones o no tiene ideas fijas, entonces ahí habría un conector de consecuencia al final. Entonces, pues como no tienen nada de esas tres cosas, son personas fáciles de ser manipuladas, así como en la política, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso la alternativa es la D. Y mira que sí, le da coherencia. No tiene principios ni valores. Además, ahí agrego una idea más, además no tiene posiciones ideológicas. Por eso, o en consecuencia, o por lo tanto, son personas fáciles de ser manipuladas. Le da coherencia, le da gramaticalidad, le da sentido a mi oración el uso de los conectores de la alternativa D, por eso es la respuesta a la D. 5. Vamos a actuar ya con la respuesta. Si talamos árboles de los bosques y también arrojamos basuras no biodegradables a la calle, entonces estamos dañando el ecosistema. Por eso debemos educar a los niños para que no hagan lo mismo. Le da coherencia. A ver, en la primera parte se está condicionando una situación, ¿no? Te está diciendo que si cortamos árboles, ¿sí?, y también arrojamos basura a la calle, ¿qué va a pasar? Vamos a dañar el ecosistema, ¿no? Y ahí vendría un conector de causa, ¿no? Por ese motivo o por esta razón, entonces debemos educar a los niños. Hay un condicionante. Si haces esto, o sea, si cortas árboles, si arrojas basura, va a pasar esto. ¿Cuál va a ser lo que va a pasar? Vas a dañar el ecosistema. Entonces, ¿qué debes hacer? Utiliza un conector de causa y por eso educar a los niños. Queda perfecto la alternativa D. Oración 6. Dice, contaba con el dinero suficiente, concretó el soñado viaje. O sea, quiere decir que sí tenía el dinero suficiente para hacer ese viaje. Luego dice, solicitó permiso a su jefe y no fuera sancionado. No, claro, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Pedir permiso en su trabajo para no ser sancionado. Vamos a ver entonces, si esta oración puede. Vamos a coger cualquiera de las alternativas que no es la respuesta. Vamos a ver la alternativa B, para que te des cuenta cómo no contrasta, no le da coherencia a la oración estos conectores. Bien, dice, ya que contaba con el dinero suficiente, concretó el soñado viaje. Hasta ahí está bien, es entendible, comprensible. Por lo tanto, solicitó permiso a su jefe, ¿no? Entonces no fuera sancionado. Te das cuenta que en la última parte no está bien hablado, no es coherente, entonces malogra, la descarto. Una alternativa más que no es la respuesta. La C. Debido a que contaba con el dinero suficiente, concretó el viaje o el soñado viaje. Por eso solicitó permiso a su jefe y no fuera sancionado. También no es y al final, definitivamente no le da coherencia. No hay que aumentar ideas al final, sino hay que completar con un conector de finalidad, ¿sí? Definitivamente es un conector de finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué pidió permiso? Para no ser sancionado. Entonces va a ir un conector de finalidad al inicio. Muy bien, la respuesta sería la A y vamos a ver por qué. Porque contaba con el dinero suficiente. Ahí va un conector de causa. En la primera parte hay que explicar con un conector de causa, ¿sí? Porque contaba con el dinero suficiente, entonces concretó el viaje soñado. Por esta razón o por este motivo, porque tenía dinero y tenía que viajar, solicitó permiso a su jefe. ¿Para qué? Un conector de finalidad al final. Para o a fin de que no fuera sancionado. Entonces al inicio conector de causa, luego también conector de causa, dos conectores de causa seguidos y al final es un conector de finalidad. Y ya estás viendo que contrasta bien con la alternativa A. Última oración. La población rechaza sus medidas. Este gobierno pretende cambiar la moneda nacional, desarrollar el programa de privatizaciones y gobierna contra el pueblo. A ver, se trata de acciones que realiza un gobierno que no está pensando en el pueblo, ¿no? La población dice en la oración que está rechazando estas medidas del gobierno, ¿no? Y el gobierno también pretende cambiar la moneda nacional y también privatizar empresas, ¿no? Entonces
en conclusión el gobierno está actuando contra el pueblo. Entonces de eso se trata, más o menos se entiende el contexto así, incompleta la oración. Ahora vamos a completar con los conectores adecuados, ¿correcto? Muy bien, acá dice, a ver, vamos a ver con estos tres conectores, la población, vamos a ver con la B. Aunque la población rechaza sus medidas, este gobierno pretende cambiar la moneda nacional. Hasta ahí es comprensible. Es un conector de concesión al inicio. Vamos a ver, este gobierno pretende cambiar la moneda nacional, ni desarrollar, ese ni malogra todo el contexto de la oración. ¿Sí? Sí va un conector de contraste, de concesión, perdón, al inicio, esos conectores que oponen, pero donde hay un problema difícil de resolver. ¿Sí? Puede ser a pesar de que o aunque. Vamos a ver con la alternativa C. Si bien la población rechaza sus medidas, este gobierno pretende cambiar la moneda nacional y desarrollar el programa de privatizaciones. Sin embargo, gobierna contra el pueblo. Entonces, un sin embargo dentro de esto, y el y no es para aumentar ideas, no es el contexto. El conector si bien tampoco, ¿correcto? ¿Cuál quedaría bien? Sería la A. A pesar de que la población rechaza sus medidas, no, a pesar del rechazo de la población, el gobierno pretende cambiar la moneda. ¿Qué más? Hacer privatizaciones. En conclusión o en consecuencia, ahí se aplica un conector de remate final, que sería un conector de consecuencia. En resumen, gobierna contra el pueblo. Le da coherencia, le da todo estos tres conectores, tanto el conector de concesión a pesar de que, el conector copulativo y que aumenta ideas, y al final pues es un conector de consecuencia o remate final, como son los conectores en resumen. También podría ser por lo tanto, o por ello, o entonces, ¿no? Muy bien, jóvenes, ahora te toca trabajar a ti. Se te está enviando tan solo tres oraciones incompletas, y tú vas a completar obviamente con estos conectores lógicos. Recuerda, el uso de cada conector no es aplicar sin sentido los conectores. Cada conector, cada grupo de conectores hemos visto que tienen su función, ¿no? Algunos aumentan ideas, otros oponen ideas, otros igualan ideas, otros le dan un remate final, una conclusión a la oración. Entonces eso hay que tener en cuenta cuando trabajemos o completemos las oraciones. Muy bien, tú puedes.